Bueno, traders, ahora sí iniciamos con la dirección de la semana y análisis de mercado. Primero que todo, vamos a iniciar por el DXY, pero antes de entrar al gráfico, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a las noticias que tenemos para esta semana. Bien, el día de hoy tuvimos IPC en lo que respecta al dólar. Bien, el IPC mensual y el IPC anual, que como vemos salieron todos positivos. En el caso del anual salió mayor a lo esperado y mayor al mes anterior, y en el mensual salió, si bien salió idéntico a lo esperado, a su vez también salió mayor al anterior, lo cual es beneficioso. Bien, lo cual nos da una dirección al alza del dólar. Ahora veamos qué es lo que tenemos para esta semana. Tenemos mañana mismo el PBI de la libra. Recuerden que GDP son las siglas en inglés del PBI. Y por lo que vemos es la única noticia importante que tenemos el día de mañana. También tenemos esta noticia del dólar, pero no es de las noticias más importantes y a su vez es en un horario poco usual. Es en un horario fuera del horario operativo. En este horario ya no vamos a estar operando, por ende no es una noticia relevante. Bien, el día jueves sí va a estar un poco más movido. Tenemos IPP, tenemos ventas minoristas, acá ventas minoristas, y tenemos también peticiones de subsidios. Entonces, durante la mañana del día jueves va a estar un poco movido. Hay que estar atentos en ese momento para no tener inconvenientes. Y el día viernes, para concluir, tenemos sentimiento del consumidor y también tenemos el índice manufacturero del dólar. Básicamente es una semana no demasiado fuerte respecto de noticias, salvo por el día de hoy, que sí fue un día fuerte, ya que tuvimos la noticia del IPC del dólar, pero parece que lo que queda de la semana está interesante dentro de lo que es la operativa. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en las gráficas. Primero que todo, el DXY. Bien, vamos a darle una mirada macro, ya que hace bastante tiempo que no le damos una mirada macro al índice del dólar. Bien, lo que vemos en macro es que después de este fuerte impulso alcista, el DXY alineó a la baja. Perdón, lo marqué un poco mal, voy a marcarlo un poquito mejor. Después de este fuerte impulso al alza, el DXY alineó a la baja en esta zona y con este impulso generó lo que es un cambio estructural, alineándose al alza. Bien, entonces ahí mismo es que nosotros ya, como es costumbre, bien ya saben, marcamos la zona de demanda, el precio hace un descuento, testea la zona de demanda y tiene su correspondiente reacción. Bien, que si lo vemos de manera fractálica, el precio llega alineado de manera bajista y en este punto, cuando testea la demanda, alinea alcista haciendo otro cambio estructural una vez que se apoya en la zona de demanda. Y actualmente se viene repitiendo el mismo patrón. Actualmente estamos en un descuento para un posible impulso y un alto más alto. Al menos eso es lo que la estructura nos está diciendo de manera clara, ¿bien? Hasta que el precio confirme lo contrario, la dirección es alcista. Dentro de la temporalidad diaria, lo que vemos es que la semana pasada el precio llenó este gap que había dejado en esta zona, ¿bien? Había mantenido este gap durante, veamos, esto fue entre el 15 y 16 de enero, hasta el 7 de marzo estuvo prácticamente 2 meses este gap sin ser llenado y lo llenó la semana pasada el precio, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vemos
Lo siguiente que vemos es que tenemos un imbalance importante por acá arriba, un Fair Value Gap, con una zona de oferta fresca por encima, ¿bien? Sin embargo, si prestamos atención, también tenemos un imbalance importante por la zona de aquí abajo, ¿bien? Que podemos marcarlo de esta manera. Tenemos todo un imbalance por ahí, mismo incluso si tomamos desde esta vela como nuestra zona de demanda, podríamos acá en este caso reducir un poco el imbalance hasta acá, ¿bien? Esta lectura también es perfectamente válida. Es decir, que el DXY en este momento tiene un imbalance por encima mayor y un imbalance por debajo. Ahora, denme un segundo que me acaba de sonar mi alarma. Voy a cerrar un trade que tenía abierto. Bien, entonces lo que vemos es que el precio del DXY tiene tanto un imbalance como por arriba como también lo tiene por debajo. Entonces, si bien la dirección es alcista, ya que, como habíamos visto, el precio venía alineado bajista, en este punto se alinea alcista y estamos en un descuento para un posible nuevo impulso. Puede que al DXY le alcance la zona donde está actualmente para hacer el nuevo impulso, o también puede que se apoye en esta zona de acá. Así que, teniendo eso en cuenta, lo que sí podemos ver es que la siguiente zona de oferta más cercana, todavía no sabemos si el precio va a querer hacer un retroceso profundo hacia esta zona o puede que ya le alcance con el impulso que hizo, con el descuento que hizo, mejor dicho, para ya continuar al alza. Entonces, lo que es muy factible que el precio haga es que primero se apoye en esta zonita de oferta de acá. Bien. Como bien saben, esta es la base desde donde el precio tuvo el impulso que rompió tanto este bajo de acá, como este bajo de acá, como este bajo de acá, y fue directo a llenar este imbalance. Todo eso nace desde esta zona de aquí. Por ende, esta es nuestra base, nuestra zona de oferta, ¿bien? Entonces, una vez identificado eso, entendemos que el precio muy probablemente pueda continuar primero de manera alcista hasta esta zona y una vez ahí observaremos si el precio va a tener su correspondiente reacción a la baja para ir a llenar el imbalance que tiene por debajo apoyándose en esta zona de demanda, o si más bien escenario B tiene una leve reacción para continuar al alza y más bien llenar este imbalance apoyándose en la oferta. Esos son los dos escenarios. Entonces, lo que ambos escenarios tienen en común es que un punto de interés muy interesante es esta zonita de oferta que tenemos por acá. Por ende, la dirección de la semana para el DXY es alcista hasta que llegue a esta zona de demanda, ¿bien? Eso sin siquiera adentrarnos en las temporalidades menores. Ya entrando en un poco más de detalle, ¿qué es lo que vemos? Pues que el precio llegó a esta zona. ¿Qué es esta zona? Vamos a verla con un poquito de detalle. Esta zona de acá era la última zona que había fresca, sin ser testeada, valga la redundancia, con un imbalance importante por encima, justo por debajo, tanto de este gap que había dejado el precio sin llenarlo hasta hace poco, como incluso este punto, que puede ser tomado como liquidez objetivo, liquidez interna del precio, previa a una zona de demanda fresca con un imbalance, básicamente una zona de muy buena calidad, que vemos que el precio llega perfectamente, esto fue, si no me equivoco, el viernes, exactamente durante el horario del NFP, y desde ahí el precio que vemos llega a la zona
bajista. Y una vez ahí tiene su reacción y alinea alcista, haciendo un cambio estructural en este punto, marcando un alto más alto que el anterior. Por ende, la temporalidad de 4 horas ya se encuentra alcista, por lo que podríamos ver un order flow marcado hasta esta zona, o un order flow con un poco más de manipulación, tomando primero toda esta liquidez para desde ahí sí continuar al alza. Y una vez el precio se encuentra en esta zona, ver la acción del precio para entender si es que tendríamos más bien un movimiento al alza o una continuación de la estructura bajista para ir a llenar ese imbalance que habíamos visto por la zona inferior. Bien, eso es en cuanto al DXY. Así que ahora sí, una vez que tenemos en cuenta eso, vamos a pasar al euro dólar. Bien, ¿qué es lo que vemos en euro dólar entonces? Euro dólar dentro de lo que es la temporalidad semanal, lo que vemos es un contexto muy similar a lo que vimos recién en el DXY, ¿no? Veamos que si lo invertimos, vemos literalmente el mismo contexto que vimos antes. Viene de manera bajista, llega a la zona de demanda, oferta técnicamente porque este es un gráfico invertido, cambio estructural, descuento profundo hacia la nueva zona de oferta, recordemos que está invertido, nuevamente realineamiento alcista en temporalidades menores dentro de lo que es la estructura interna, en este punto, descuento profundo para un posible nuevo impulso. Bien, entonces, teniendo ya esta lectura bien vista, bueno, no sé qué acaba de pasar, acaba de abrir algo, puso loca la computadora, denme un segundo, ahí estamos. Perfecto, entonces ya con eso bien leído, nuevamente el gráfico como tiene que estar. Bueno, la computadora definitivamente está un poco loca, está un poco nerviosa. Ahora sí, este es el contexto semanal. Como podemos observar, aún hay motivos si el precio quiere subir. Digo si quiere subir porque obviamente el precio puede hacer lo que quiera. Dentro de lo que es esta zona de oferta que tenemos por acá arriba, bien. De hecho, tenemos también un imbalance muy pequeño. Verdaderamente es muy pequeño, pero vemos un imbalance claro en esta zona. Bien. Un poco exagerado el zoom, pero es para apreciar un poco mejor el imbalance que hay, que se puede apreciar muy bien. Por ende, podría tranquilamente el precio querer venir a llenar este imbalance o a testear este imbalance para desde ahí continuar el nuevo impulso a la baja. Bien, esa es una posibilidad que hay que tener en cuenta en caso al precio no le alcance, perdón, es una de las posibilidades, excepto al precio de alcance con el descuento que hizo actualmente. Bien, vamos a medirlo con un Fibonacci. Bien, todavía no llegó siquiera al 70%, así que es muy probable que haga un alto más alto el euro dólar. Hasta mínimamente esta zona de oferta superior con el correspondiente imbalance. Bien, vamos a ir a la temporalidad diaria, una vez que ya tenemos en claro el punto más cercano al cual está tendiendo a dirigirse la temporalidad semanal. Acá es mucho más apreciable el imbalance que tiene el euro dólar por la zona de arriba. Bien, de momento, al menos la temporalidad diaria todavía continúa alcista. Bien, está alineada de manera alcista, lo voy a marcar por acá, por lo que no sería ningún disparate esperar un retroceso para un nuevo impulso.
bien, ya sea hasta el imbalance o incluso hasta testear la zona superior. Y acá esperar si un correspondiente cambio de estructura, confirmación de vela o lo que sea de venta, ya que es una posición muy interesante para vender este punto. Bien, tanto swing, idealmente swing como un intradía con muy buen potencial. Sin embargo, eso no va a ser para esta semana. Podemos seguir analizando bastante más. Lo mismo, por ejemplo, aquí vemos estos equal highs que son clara liquidez para el precio y demás, pero bueno, realmente no es mi interés hacer demasiado extenso este análisis ni tampoco dejar el gráfico todo rayado por todos lados. Así que vamos a ir a unas temporalidades un poco menores para entender qué es lo que podemos tener para esta semana. Bien, lo que podemos observar, bien, es que esta zona que tenía el euro dólar por acá no alcanzó para hacer un rebote, más bien fue muy fácilmente eliminada. Siguiente objetivo, al parecer, es este alto de acá, objetivo al cual el precio se está dirigiendo actualmente, bien, con un order flow alcista marcado. Vemos que el impulso que fue el responsable de eliminar tanto este alto como este alto de acá, como inclusive esta zonita de oferta que estaba marcada, que acaba de eliminar, fue este de aquí. Por ende, acá tenemos nuestra nueva zona de demanda, al cual el precio viene a testear, ya la testeó durante el día de hoy. Así que probablemente le alcance para continuar al alza hasta eliminar este punto de liquidez externa para hacer su siguiente alto más alto. Si vamos con un poco más de detalle a lo que es la temporalidad de una hora, vemos que se puede refinar aún un poco más esta zona de esta manera. Bien. Inclusive, si no me equivoco, esto en 30 minutos efectivamente se puede refinar aún más. Sin embargo, no es necesario ser tan refinados. Recuerda que esto no es un punto de entrada, sino más bien es una zona en donde el precio puede tender a reaccionar. Por ende, no es necesario ser tan milimétricos, pero si somos un poco más exigentes, podríamos incluso marcar esto como la zona con su correspondiente imbalance previo y demás. Sin embargo, vamos a dejar marcada toda la zona desde el cuerpo de la vela. Y eso es lo que tenemos actualmente. Vemos como ya el euro dólar nos viene dando indicios de que ese va a ser su próximo objetivo, armando liquidez por toda la zona superior. Así que bueno, está interesante. Está súper interesante. Incluso vemos que ni siquiera llegó a mitigar esta zona de acá. De momento. Vemos que estuvo muy cerca, pero no la llegó a mitigar. Por ende, tenemos muchas confluencias para entender que la dirección del euro dólar para esta semana va a ser alcista. Por lo que si da buenas confirmaciones a compras en este punto, podríamos sumarnos e inclusive el precio venga bajista de esta manera, incluso si elimina la zona, pero nos da una buena confirmación, podríamos estar aprovechándola para sumarnos a movimientos alcistas, ya que recuerden que entre más barato el precio, mejor. Y si en este punto el precio está barato, en este punto el precio estaría ya no solo barato, sino muy, muy barato. Así que esa es la dirección del precio hasta que se confirme lo contrario, bien, hasta que el precio cambie una estructura y a línea bajista. Todo se encuentra alcista desde 4 horas para abajo, bien. Inclusive las temporalidades macros diarias y semanales nos dan a entender que todavía le queda combustible al euro dólar para continuar al alza. Lo mismo en confluencia con el análisis del DXY que vimos recién. Y vamos a ver un poco el libra dólar, qué es lo que tenemos en libra dólar. Recuerden que hoy, mejor dicho, mañana en la madrugada tenemos el PBI de la libra, así que va a estar muy, muy volátil. Lo que vemos acá
Bueno, está súper interesante esto. Esto está súper interesante. ¿Qué tenemos? La libra, bien, el libra dólar, eliminó este alto de acá, lo cual me parece interesante porque hizo una toma de liquidez de un punto interesante. Bien, vamos a eliminar esto un poco para limpiar un poco el gráfico. Hizo esa toma de liquidez de este punto importante, de este alto, y desde ahí tuvo su reacción a la baja. Eso quiere decir que después de esa inducción, ahora su intención es ir a liquidar un punto contrario, ¿bien? Como puede ser probablemente, no necesariamente, pero sí probablemente, este punto de aquí, ¿bien? Que es el primer punto de liquidez interna eh, objetivo. Entonces esto es un posible punto de liquidez, ya que primero el precio induce un punto alto y luego induce un punto por debajo. Este es el primer punto estructural más cercano que tiene, por lo que existe la posibilidad de que el precio venga, induzca por poco este punto y luego realinee haciendo un cambio de estructura y nos dé una nueva zona de demanda en la cual podríamos montarnos a compras. Eso hay que ver una vez el precio se encuentre por ese punto. Sin embargo, considerando que tenemos PBI en la madrugada, no sería de sorprenderme incluso de que el precio tenga un movimiento bajista importante, tomando toda la liquidez que viene armando. Un movimiento bajista importante tomando toda esta liquidez que el precio viene armando por acá. Vemos que el precio está dejando muchísima liquidez. Así que puede que toda esa liquidez sea tomada durante la noticia del PBI para desde ahí entonces sí continuar al alza. Ya que hay una zona por acá encima, si no me equivoco. Ya casi, exactamente, tenemos una zona por acá arriba interesante, verdaderamente interesante, que el precio podría querer ir a buscar. Eh, Eso en cuanto a si lo confluimos con el análisis que tenemos con el DXY, quizá le quede un movimiento al alza todavía importante, que podría también darlo en IPC, perdón, en IPC no, en PBI, en la noticia del PBI, y desde ahí, ahora sí, continuar su camino hacia la baja. Así que lo que es la libra contra el dólar, básicamente no vamos a darle muchísimo más análisis, ya que una vez transcurrido el PBI, el análisis tendría que ser actualizado. Lo más cercano que tenemos es que hay muchísima liquidez por toda esta zona, que una vez el precio la tome podríamos estar buscando puntos de compra interesantes. Lo mismo una vez el precio elimine este alto. Una vez el precio elimine este alto, que de hecho es el alto de la semana pasada, ya se encontraría bien posicionado para unas interesantes ventas en caso las confirme, bien. Así que básicamente en libra dólar yo no estaría buscando algo a menos que primero elimine el alto semanal o tome toda esta liquidez primero. Bien, así que bueno, ese fue un poco el análisis de la semana, no quiero alargarlo muchísimo más, así que voy a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias por verlo, espero que tengan una excelente semana llena de profits y mucho aprendizaje y crecimiento.